Bienvenidos y bienvenidas a Enclave de Consejo, el videopodcast del programa Consejeros de GECON. Hoy tenemos un programa muy especial, por varias razones. La primera es que es nuestro último capítulo de esta primera temporada. Y además también porque vamos a tratar un tema fascinante, donde yo creo que tenemos muchas oportunidades pues para desarrollar nuestras competencias alrededor del gobierno corporativo. Y es que hoy vamos a hablar de gobierno corporativo en el mundo de las asociaciones profesionales y también de las fundaciones. Y para ello, pues tenemos a dos grandes expertas en la materia. En primer lugar, tenemos con nosotros a Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi La Ley, y muchas otras cosas más. También fue presidenta de GECON. Bienvenida, Cristina. Gracias, Emma. Y está con nosotros también María López Escorial, que es presidenta de la Fundación 1 entre 100.000. También tiene una trayectoria impresionante en el mundo de las fundaciones. Ahora vamos a hablar de algunos de estos aspectos y también en el ámbito de la innovación social. Y os voy a pedir a las Muchas dos... gracias por la invitación. Nada, un placer. Yo os voy a pedir a las dos que empecemos explicando un poquito qué hacen vuestras respectivas fundaciones. Empezamos contigo, María. ¿Qué es la Fundación 1 entre 100.000 y a qué os dedicáis? Bueno, la Fundación 1 entre 100.000 tiene como misión la curación plena de la leucemia infantil, que es la primera causa de mortalidad infantil en España en este momento. Ajá. Lo hacemos sobre todo desde la financiación de la investigación, pero la curación plena significa que vamos desde la predicción, o sea, la prevención, hasta las recaídas, hasta evitar las recaídas. La leucemia tiene una predicción de curación de un 87%, que es muy alto porque realmente la investigación avanza mucho, pero lo que son una vez si tienes una recaída, ese pronóstico se baja muchísimo. Entonces, pues nos dedicamos a eso. Y luego he sido 8 años... acabo de empezar como presidenta de la Fundación ahora mismo. Es verdad, estás recién nombrada. Exacto. Y nada, he sido 8 años, 2 mandatos, presidenta de la Fundación AZ, antes Compromiso y Transparencia. Sí, que se dedica, ¿no?, a impulsar las buenas prácticas de gobierno, sí, en el tercer sector. Fantástico, pues de ese tema vamos a hablar precisamente hoy. Pero antes vamos a darle la oportunidad a Cristina que nos cuente, porque claro, la fundación que tú presides, Cristina, es una fundación corporativa y por tanto, digamos, tiene una perspectiva un poquito distinta. Muy distinta, sí. La Fundación Aranzadi La Ley es la fundación corporativa, como bien dices, de Aranzadi La Ley. Ha cambiado de nombre, lleva 20 años funcionando. Antes era la Fundación Wolters Kluwer, pero con el proceso de M&A por el que pasamos hace 3 años, hoy en día, desde hace 3 años, es la Fundación Aranzadi La Ley. Y trabajas esencialmente en el mundo de la justicia y el derecho, aportando innovación, propuestas de mejora y una serie de proyectos. En este momento tenemos 9 proyectos muy enfocados al sector legal. Nuestro punto fuerte, tanto como empresa como fundación, es aportar conocimiento, mejores prácticas y, desde luego, un foco puesto en la tecnología aplicada al ejercicio de las profesiones jurídicas, con proyectos más pegados a lo mejor o con un impacto social más evidente, como pudo ser en su momento Conoce tus leyes, a través del cual formamos en los principios generales del ordenamiento español a más de 80.000 personas inmigrantes. 80.000, eso sí que sí. Sí, con la Comunidad de Madrid. Claro, cuando juegas con administraciones públicas el impacto se multiplica. Y ahora es un proyecto de la Comunidad de Madrid desde hace años. En la actualidad pues tenemos proyectos algo más pegados al impacto social, como puede ser proyectos relacionados con la justicia restaurativa, etcétera, y otros más pegados directamente con el conocimiento y con la innovación en el mundo de la justicia y del derecho. Genial. Bueno, en el capítulo de hoy queríamos, primero poner en valor la experiencia que se puede obtener en términos de gobierno corporativo, pues participando del gobierno de instituciones como una fundación, sea corporativa o no, o también de asociaciones profesionales. ¿Por qué creéis que esto puede verdaderamente ayudarnos en el camino de las personas, por ejemplo, que nos estén escuchando, que están pensando, ¿no?, en iniciar ese recorrido del mundo ejecutivo al mundo del gobierno corporativo? ¿Por qué creéis que la experiencia que se obtiene, ¿no?, en una fundación o en una asociación puede ser relevante en este camino? Bueno, es que para mí es súper relevante
porque al final le estás haciendo con otro enfoque, más o menos lo mismo que harías en un consejo y sin la presión de los resultados inmediatos, aunque sí con la presión de la misión fundacional, pero no es lo mismo una misión fundacional que es más amable y además lo haces desde otro ángulo, que es más personal, que los números y la rapidez y la presión de resultados, etcétera, que tiene una empresa. Entonces, estás haciendo la misma función desde otro punto de vista y a lo mejor con otro objetivo, pero el aprendizaje es real de lo que harías casi en un consejo. Yo, por ejemplo, que tampoco tenía ni idea de todo esto, empecé como dentro del consejo asesor de la Fundación Uno entre 100.000. Después pasé al patronato y dentro del patronato luego me nombraron presidenta. Entonces, al final realmente es una trayectoria, o sea, un tiempo que puedes estar aprendiendo de gente que sabe mucho mejor que tú, ir muy bien rodeada, de un trabajo y una función que es muy relevante y que te ofrecen eso, aprenderlo ahí en donde yo. ¿Cómo lo ves tú, Cristina? Porque tú además no solo, claro, tienes la experiencia al frente de una fundación, sino que también tienes una experiencia por la que todo el mundo te conocemos como presidenta también de GECON, ¿no? A lo largo de varios años. Luego, además, es que en mi caso, encima compatibilizo con una posición ejecutiva, con lo cual es verdad que el otro día la intervención de Alicia Muñoz de María me pareció muy interesante porque es verdad que tienes que cambiar la mentalidad cuando estás ejerciendo un rol u otro. Como decía María, completamente de acuerdo con ella en que al final el rol de gobierno es el mismo. Tu deber de lealtad, el compromiso que tienes que tener con el fin fundacional, en su caso, el propósito de la asociación o el objetivo de la compañía, pues al final te obliga a dedicarle tus mejores valores y tu aportación a una causa concreta. Yo creo que en el caso de las fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro, efectivamente, el no tener que buscar una rentabilidad, no necesitas cumplir con un margen EBITDA que te exige el Board of Directors, en el caso de una gran corporación, pues sí, relaja un poco eso, pero al mismo tiempo ese deber de lealtad y de compromiso con la causa al final es un tema personal. Entonces, estés vinculado o no a unos resultados económicos, tienes que aplicar la eficiencia, los recursos que tienes. En el caso de las fundaciones casi siempre son recursos muy, muy, muy limitados y en las asociaciones normalmente también. Y tienes que aprender a priorizar y a desechar proyectos que no están perfectamente alineados con el objetivo que tienes, sea como fundación. O sea, hay un montón de aprendizajes en los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro que son perfectamente aplicables después a un órgano de gobierno de una sociedad, de una empresa. Y luego también la toma de decisiones. Desde mi punto de vista es un entrenamiento súper bueno el aprender a tomar decisiones colegiadas. Porque cuando tú estás tomando decisiones contigo misma, como directora de un departamento, De una unidad. sí, al final en un comité de dirección tienes que efectivamente tomar decisiones colegiadas, pero contigo mismo sueles estar de acuerdo. Cuando ya te toca compaginar muchos intereses, muchas agendas, tienes que aprender a leer también a los miembros del órgano de gobierno. Es un entrenamiento buenísimo. Desde mi punto de vista no digo que debería ser obligatorio, pero si antes de dar el salto a un consejo de administración es muy bueno pasar por una entidad sin ánimo de lucro. De hecho, en el primer capítulo de esta temporada, capítulo que dedicábamos, ¿no?, de la transición de ejecutivo a consejero, se ponía de manifiesto en varias ocasiones que este podía ser un espacio, no solo el de las asociaciones profesionales o el de las fundaciones, también el de los colegios profesionales, ¿no?, y instituciones de este tipo, un buen lugar, ¿no?, donde acercarse, por supuesto uno ser capaz de identificar y activar su propósito y ponerse al servicio de una causa, desde luego en la que cree, y que como tú, María, ¿no?, puedas ir haciendo esa trayectoria, ¿no? Primero pues en una labor de asesoría, como miembro del consejo asesor, después formando parte del patronato, de la junta de gobierno y, ¿por qué no?, pues aspirar también lógicamente a presidirlo. Claro, decías antes, no tenemos la presión del negocio, pero tenemos la presión de conseguir los fondos para nuestra misión, porque yo me imagino que todo eso que nos has dicho que hacéis desde la Fundación Uno entre 100.000
requiere de recursos económicos, de muchos recursos económicos, y bueno, parte, entiendo, ¿no?, de la misión del patronato y de la presidenta, en este caso, es facilitar contextos en los que esos fondos puedan llegar. Bueno, yo aprendí de Javier Martín Cabana, que es el director de de la Fundación AZ, que el rol del la principal misión y el principal rol de un patronato es dar luz y calor. Entonces, luz en el sentido estratégico de velar porque todas las actividades que se realicen en la fundación sean por el interés común de preservar la misión, y calor porque de alguna manera tienes que facilitar las estructuras para que eso se pueda realizar. Para que Y el las cosas calor, pasen, ¿no? el calor significa recursos, tanto monetarios como internos, como tener los mejores profesionales, alentar a que esos profesionales trabajen de la mejor manera posible, con el mayor alineamiento con la misión y con su propósito. Y realmente, pues es este luz y calor a mí me parece que define muy bien lo que tenemos que hacer como patronato, siempre teniendo, claro, la misión en el centro. Claro. Bueno, es una metáfora preciosa, pero que en el fondo nos conecta con esa realidad de obtener los recursos, ¿no? Porque salvo que seas una fundación corporativa que tengas garantizado el presupuesto, que esto cada vez se ve menos, ¿no?, pues nos toca tener que salir también no solo a responder a la misión, sino a buscar los resultados. Me gustaría abrir otro pequeño debate que es un poco controvertido, ¿no? Y hace relativamente poco, hablando con alguien que se acercaba por primera vez a un órgano de gobierno de una entidad, pues, bueno, pues que era en este caso una fundación, pues planteaba, bueno, esta es una opción voluntaria que uno toma. Normalmente, bueno, pues esto se hace con carácter pro bono, dedicas tu tiempo, tus recursos, tu red de contactos, tu reputación, ¿verdad?, al servicio de ese proyecto. Pero hay un pequeño mito, ¿no?, que consiste en que como esto es gratis, esto lo hago pro bono, pues mi nivel de responsabilidad está más o menos limitado. Me gustaría que nos ayudemos a poner luz, seguimos con esta metáfora, ¿no? Luz y calor. Pongamos luz a esto. ¿Cuál es la responsabilidad de un patrono o de una presidenta Vamos a ver. de una fundación? Es un craso error pensar que tienes menos responsabilidad. Para empezar, antes de empezar esta charla, Chema y yo estábamos hablando de que al final en todos estos órganos de gobierno estás poniendo o estás vinculando tu nombre, Total. tu trayectoria, tu propia reputación a una marca o a un nombre corporativo de una organización, sea empresa o entidad sin ánimo de lucro. Con lo cual el riesgo es enorme si no haces una due diligence previa interesante y si no te informas bien de con quién vas a compartir ese órgano de gobierno y cuál es la trayectoria de esa organización. Las que son de más reciente creación pues lo tienen más difícil. Para persuadir a nadie que se incorpore al patronato, la responsabilidad es enorme. Y la responsabilidad de los miembros de un patronato es exactamente la misma que la responsabilidad de los miembros de un consejo de administración. Son la propiedad de la fundación. O sea que es un craso error. Y luego, no me parece desde el punto de vista ético, y me parece reprobable el pensar que como no me pagan, quiero decir, es que no haces falta, da igual que te paguen o que no te paguen. Si tú te sumas a un proyecto con un propósito tan relevante como el de la Fundación 1100.000 o el de la Fundación Aranza de la Ley, estás ahí para aportar, no estás de adorno. Y las personas de adorno, yo creo que en una vida como la que llevamos hoy en día, que no aportan, pues es que no tienen sentido y además es muy arriesgado contar con ese tipo de perfiles. Creo que de verdad cualquiera que se acerca a una fundación sólida, seria, con una trayectoria, tiene claro que no está ahí para ponerse una medallita o poner en LinkedIn que es miembro de un patronato. Hay que aportar a la causa porque si no vas a aportar dejas sitio a otros y no pasa nada. Hay muchos sitios y mucho espacio para mucha gente. No, y hablando de responsabilidad, es que en una fundación estás gestionando un bien social. O sea, estás gestionando unos fondos y unas personas que están al servicio de la sociedad.
O sea, no es que en una empresa, bueno, pues estás gestionando unos fondos que pertenecen a sus accionistas y que influyen en todos sus grupos de interés, pero es que estamos hablando, en una fundación estamos hablando de que el propietario de la fundación al final es la sociedad en general. Entonces tu responsabilidad es gestionar y ser custodio de una misión que te ha entregado la sociedad de velar por ese fin. Entonces, al final, una persona responsable que estás gestionando un bien de ese calibre, pues la responsabilidad es enorme. Claro. María, tú, por seguir con esta línea que nos has abierto, tú que además estuviste al frente de la Fundación Compromiso y Transparencia, hoy Fundación AS, que como hemos dicho antes, se enfoca fundamentalmente a promover, ¿no?, el buen gobierno corporativo en el tercer sector. ¿Cómo está el gobierno corporativo del tercer sector en nuestro país? Sé que es una pregunta muy amplia, pero seguro que hay 3 o 4 titulares que nos puedes compartir. A ver, yo creo que está mejorando. O sea, es verdad que los patronatos se han constituido de personas florero con nombre muy rimbombante durante muchos años en este país, pero creo que igual que se ha profesionalizado mucho la gestión del tercer sector, también se ha profesionalizado el tema de los patronatos, aunque es verdad que todavía hay muchos patronatos que no están, eh, que primero Están no ejerciendo su rol, ¿no? están ejerciendo su rol, no les han formado para ejercerlo, no les han informado. O sea, hay una labor muy grande de decir, a ver, que si tú eres patrono de una fundación, significa que tienes que hacer toda esta serie de cosas, que no es, como decía Cristina, el voy allí porque me sobra tiempo y vamos a ver qué pasa. No, o sea, tienes una serie de requisitos iguales a los de una empresa. Entonces, ahora mismo la Fundación AZ tiene lo que se llama el laboratorio del tercer sector, en el cual lo que se hace es aunar entidades o fundaciones para dar respuesta dentro de este laboratorio y luego abrirlo fuera a los principales retos que existen a nivel de gobierno corporativo en este sector. Y la verdad es que se están haciendo cosas muy, muy relevantes. Nos falta por hacer, pero sí que hemos empezado un camino que... Claro, este es un debate que también se plantea en el seno, ¿no?, del mundo de los consejos de administración. Y es la formación, el criterio, el desarrollo, ¿me lo tienen que facilitar o tengo que ser yo el que proactivamente lo busque, o una combinación de ambas circunstancias? Porque desde luego lo que no hay ninguna duda es que ahora mismo en el propio tejido fundacional español, si nos limitamos a hablar del mundo de las fundaciones, luego hablaremos también de las asociaciones profesionales, hay organizaciones como la Fundación AS o la Asociación Española de Fundaciones que desde luego recursos e información tienen, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué hay determinadas organizaciones y determinadas personas que no se acercan a este tema. ¿Cuál crees tú que tiene que ser la mirada? A ver, no sé si mi punto de vista es ¿no? Muy compartido, pero yo creo que cada uno tiene que tener la responsabilidad de formarse para la función que está llamado a desempeñar. Entonces, que tu organización te facilite formación está fenomenal, pero la responsabilidad es tuya. Yo, a lo largo de mi vida profesional, he solicitado formación muchas veces. Unas veces me han dicho que sí y otras que no, y cuando me han dicho que no, yo he seguido, porque si yo pido una formación es porque creo que la necesito. María Antonia Otero, que es una consejera, ingeniera de telecomunicaciones, si no recuerdo mal, y consejera en varias empresas del IBEX. Coincidí con ella en un acto hace ya un montón de años en la Comunidad de Madrid y recuerdo perfectamente que, hablando de los consejos de administración, decía que no había que esperar a que te llamen para formar parte de un consejo o de un patronato o de una junta directiva para formarte antes de ejercer ese rol. Y estoy completamente de acuerdo con ella. Tienes que estar formado antes de que se te ofrezca esa oportunidad. Si tú tienes claro que vas a ir por ese camino, en el caso de la Asociación Española de Ejecutivas de Consejeras no damos formación, pero sí facilitamos el programa Consejeros, píldoras formativas e informativas con grandes corporaciones que nos orientan un poco por dónde dirigir nuestros pasos. Hay
grandísimas escuelas de negocios y bueno, entidades académicas que dan formación para consejeros que yo, me parece muy, muy necesario y ahorrar e invertir en la formación en sitios donde vayan a respaldar una formación seria. O sea, tener un título por tenerlo no, pero si vas a ir a un sitio donde te van a dar una formación rigurosa y además vas a tener una red de contactos que también te va a facilitar el compartir inquietudes y en un momento dado incluso abrirte una puerta a un consejo, vamos, mi recomendación es que se forme uno, te lo sufrague o no la organización para la que trabajas. Claro. ¿Cuáles son las competencias? Si alguien que nos está escuchando en este momento, María, se plantea como primer paso o como paso, digamos, paralelo, ¿no?, al acceso al mundo del gobierno corporativo en consejos de administración, si se plantea la opción de decir, pues ¿por qué no vamos a hacer algo, ¿no?, en el ámbito del tercer sector? Por donde, además de formarse, como nos decía Cristina, que me parece que es una recomendación imprescindible, ¿no? La formación, desde luego, nos va a dar una base que nos va a permitir al menos saber a qué nos estamos enfrentando y qué responsabilidades son las que asumimos. ¿Qué estrategia se te ocurre que podemos abordar? En cuanto a... Al acceso, por ejemplo, al mundo del gobierno corporativo en asociaciones profesionales o en fundaciones. ¿Qué pasos podemos dar? Bueno, lo primero es que yo creo que tienes que buscar una asociación en la cual estés súper comprometido con su misión. Uh-huh. O sea, yo creo que vas a invertir muchas horas y le vas a dedicar muchas horas porque al final, eso dicen de ir, no, o sea, hay un calendario riguroso de reuniones, hay una serie de documentos que hay que analizar y leer, hay una serie de riesgos que hay que abordar. Claro. Entonces, al final, todo eso en una labor que no es remunerada, pues solo lo puedes hacer con la calidad de lo que lo tienes que hacer es si de verdad el propósito de la entidad está en totalmente coherencia con tu propósito vital. O sea, realmente quieres contribuir tu tiempo, esfuerzo y conocimiento en mejorar el problema o la misión de la fundación o asociación a la que te comprometes. Y para mí sería como lo más importante a la hora de mirar a dónde voy o qué es lo que quiero hacer. Obviamente después es verdad que una gestión profesionalizada de la institución pues facilita muchísimo. O sea, tanto de la institución como del patronato. El patronato, bueno, lo puedes hacer tú desde dentro, pero tienes que tener, o sea, al final el patronato es el supervisor y garante de la Fundación de Dirección General. Entonces, la armonía con la Dirección General y el asegurarte de antemano pues que las cuentas están bien hechas, que el protectorado, los requisitos del protectorado están cubiertos y si no se cumplen inmediatamente, que lo que se les ha requerido a nivel de protectorado de fundaciones ha sido lo normal que siempre pasa en estos casos. O sea, todo eso. Y luego que te lleves bien con el resto de patronos. Porque Pequeño detalle sin importancia, ¿no? Porque al final pasas tiempo y es que, como decía Cristina antes, tienes que colegiar las decisiones. Y tienes que colegiar las decisiones y hay muchas cosas que bueno, en una empresa, en un consejo de administración, al final el número te va a decir, no, es que esto nos va a dar más dinero o esto nos va a dar más reputación. O sea, hay muchísimo más dato. En un patronato que tenemos muchos datos, hay mucha gestión intangible. Y la gestión de los intangibles no es tan fácil cuando tienes que tomar una decisión colegiada. Entonces, el hecho de que el resto, que tengas sintonía, aunque cada uno tenga su punto de vista, con el resto de patronos, yo creo que es muy, muy, muy importante. Claro, si además incorporamos la perspectiva de la diversidad, ¿no?, en la gestión de intangibles, incorporar la perspectiva de la diversidad es fundamental y eso hace que sea todo más apasionante, pero al mismo tiempo más complicado, ¿no?, a la hora de alinear, bueno, no solo voluntades, sino también a la hora de tomar decisiones.
Cristina, tú, claro, has estado al frente de la principal asociación de ejecutivas y consejeras que vamos a decir en este programa, pero además es que lo creemos, no solo por cantidad, sino sobre todo por calidad. Eso es así. Y, y durante tu presidencia de GECON también eras presidenta de la fundación y hoy sigues siendo presidenta de la fundación. ¿Qué grandes lecciones te llevas de ambos ámbitos para poder ser aplicados a un futuro en el ámbito del gobierno corporativo si algún día decides dar ese salto? Esta tarde. Sí. Dame las lecciones las lecciones más importantes que te has llevado. Como decía María, las personas, yo es que al final creo que es lo fundamental. Personas comprometidas, leales a la causa, auténticas. La autenticidad en los últimos años ha sido un valor que ha escalado posiciones en mi escala de valores, porque creo que hay mucha falsedad que circula por ahí y no estamos para perder el tiempo. Entonces, la autenticidad de las personas que prestan su tiempo y el interés a una causa específica, especialmente cuando es no remunerada, me parece muy, muy importante. Enseñanzas, pues es aprender a gestionar, entre comillas, más que gestionar, o a influir sin dar instrucciones, porque al final no estás en una posición ejecutiva, estás solicitando o incluso inspirando a personas a que hagan cosas por la causa. Eso es para mí una lección impagable. El aprender, hablo ahora desde la presidencia, formar parte de un órgano, ya no como presidenta, sino como miembro de ese órgano de gobierno, el entender cuáles son, la empatía, ¿no? El entender cuáles son las prioridades de las otras personas que van a tomar la decisión contigo. Tu perspectiva es una, pero puede haber en la mesa 10 o 12 perspectivas más que tienes que tener en cuenta. Otra cosa que me parece muy, muy importante, de la que no hemos hablado, es la necesidad de hacer un ejercicio de puesta al día, no formativa, sino informativa. Tienes que estar al loro de lo que ocurre en la realidad económica, empresarial, social, geoestratégica, casi te diría, porque un incidente de esa mañana puede condicionar mucho la conversación que tengas en un patronato por la tarde, o en una reunión de una junta directiva. O sea, estar súper bien informado. A nivel ejecutivo, por supuesto, eso no lo damos por supuesto, que tienes que estar muy bien informado, pero en un patronato o en una junta directiva de una asociación también hay cantidad de riesgos que además, incluso aprovechar la información que tienen todos los miembros del órgano de gobierno de sus respectivos sectores, si es que vienen de sectores diferentes. Es imposible tener la cobertura. Todos los medios de comunicación nos bombardean con información por canales muy diversos. Entonces, tener seleccionadas las fuentes de información muy bien y a lo mejor tener una persona que esté pendiente del ámbito tecnológico y otra que esté más pendiente del ámbito jurídico, político, yo creo que es muy interesante, porque la información, de verdad, no solo es poder, es prevención de riesgos. O sea que para mí el estar muy bien informado de lo que pasa es muy importante. Otro gran reto. Y yo creo que la prevención de riesgos es algo, o sea, hacer un mapa de riesgos es algo que no es tan común dentro de un patronato. Y es porque al final se concibe muchas veces que una fundación está fuera del sistema económico, porque como no estás dando retorno económico, pues como que estás... Y al final, realmente los riesgos que tienes dentro de una fundación están igualmente influenciados por todo lo que está pasando exteriormente. Y el mapa de riesgos es algo que es una de las cosas que deberíamos impulsar dentro de los patronatos, porque son muy relevantes. ¿Qué otras cosas, María, sientes que hace falta todavía incorporar en el gobierno corporativo del tercer sector en su conjunto? No solo las fundaciones, sino también las asociaciones profesionales. El otro día en la reunión del laboratorio estábamos hablando de la formulación de la misión. La formulación de la misión, normalmente se formula la misión y ahí la dejas porque es tu misión. Pero realmente la formulación de la misión es lo que te hace, es tu guía, es tu brújula a la hora de tomar decisiones. Porque cada una de las decisiones que se toman dentro de la fundación tienes que ver si van a beneficiar e impulsar la misión o no. Si una misión está mal formulada
o demasiado ampliamente formulada o es demasiado genérica, es muy difícil que un equipo de gobierno, o que un equipo directivo pueda tomar esas decisiones de acuerdo a la misión. Y además ocurre que en muchas ocasiones se ha hecho de manera expresa, ¿no? Una misión amplia para que nos quepa cualquier posible circunstancia que venga después, sin darnos cuenta de que esto lo que está haciendo es desorientar completamente, ¿no?, nuestra labor. Exacto. Es Y que nos está las desorientando. expectativas también. Claro. Entonces tú no puedes tomar unas decisiones de cosas, porque además esa es una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando entré en el tercer sector, porque también he estado como ejecutiva, hace mucho tiempo, pero también he estado como ejecutiva, es que se te presentan muchísimas oportunidades. Y si es una fundación más o menos conocida o más o menos o tiene un cierto grado de relación, la gente viene y te dice, oye, que tengo esto, que por qué no hacemos esto, que Todo seguro el que mundo no tiene sigue, ideas. todo el mundo tiene ideas. Sí. Entonces, realmente tienes que saber decir que no, porque no tienes recursos para abordar todo eso. Y la única forma de verdad saber a qué decir que sí y a qué decir que no y qué cosa te va de verdad tener un impacto en tu misión es que esa misión esté bien formulada. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas No, pero me que parece muy impulsaría. interesante porque esto es algo que al menos yo vengo observando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que cuando encuentras esas misiones, estos planteamientos tan amplios, dices, pero ¿esto por qué? Y enseguida viene la justificación de, bueno, es que así, si surgen cosas, las podemos ir incorporando. Pero esto, claro. Ya, pero desdibuja mucho, al final no sabes a qué te dedicas. Tienes una misión demasiado vaga, ¿no? Claro. Es difícil explicar los proyectos cuando tienes una cosa que es un cajón desastre de muchos propósitos distintos y cuanto más clara sea la misión. Y además por algo que decías tú antes, Cristina, y es que los recursos normalmente suelen ser limitados. Muy. Y claro, si tienes un propósito amplísimo y unos recursos limitadísimos, las posibilidades, digamos, de no acertar son desde luego muy, muy amplias. Y de que se te difumine Claro. en impacto. O sea, realmente tienes que tener, otra de las cosas es la medición de impacto. Bueno, eso es un jardín importante. Claro. Entonces, si tú haces 1000 cosas, probablemente el impacto esté diseminado en 25 actividades y proyectos y realmente no seas capaz de tener el impacto que deberías tener. Sí, pero fijaos, mira, hemos puesto encima de la mesa, ¿no?, el ajustar la misión, hemos hablado del mapa de riesgos, hablamos también de la medición del impacto, ¿no? ¿Estamos haciéndolo bien a la hora de medir el impacto en las organizaciones? Yo creo que no. Yo creo que es de los retos que tenemos todas las entidades sin ánimo de lucro. Y vamos, no sé, a lo mejor hay entidades que tienen unos KPIs y una manera de medirlo más cartesiana o más matemática, ¿no? Número de personas asistidas, ¿no? Número de graduados y a lo que te dedicas es a ofrecer becas de estudios o las notas que alcanzan tus beneficiarios. Pero me parece muy difícil y sobre todo, fíjate, me parece dificilísimo en las entidades que se dedican a temas medioambientales, porque ¿cómo mides el impacto de lo que estás haciendo? En mi caso, la dificultad está, bueno, yo puedo medir a cuántas personas se han descargado, por ejemplo, un informe de los que publicamos, porque parte del negocio de Aranzadi y la Ley es editorial y la Fundación también genera una serie de informes muy sesudos que tratamos de difundir al sector público y al sector privado. ¿Cuántas personas se lo descargan? Pero la medición de impacto es muy difícil de gestionar en muchas entidades. Las sociedades mercantiles, las empresas lo tienen más fácil porque es cuestión de hacer números. Sí, a veces, de hecho, identificar indicadores de impacto mal identificados hace que el conjunto de la actividad acabe de nuevo también. ¿Cuántos suicidios has prevenido? Una organización que se ocupe de prevenir el suicidio en adolescentes. ¿Cuántos has prevenido? No lo sabes. ¿Sabes cuántas personas te han llamado o cuántos casos has intervenido? Bueno, es un reto más. Bueno, y es uno de los retos mayores que tenemos ahora en el ecosistema de impacto a nivel mundial. Pero es que es verdad que al final el ecosistema de impacto se ha empezado hace 20 años. O sea, de verdad llevamos trabajando, aunque llevemos trabajando en el tercer sector muchísimo tiempo, lo que es el ecosistema de impacto y de ahí la medición de impacto llevamos 20 años. Entonces, realmente ha sido sobre todo impulsado por los fondos de inversión de impacto, que realmente necesitaban una medición más clara. Pero claro, el impacto lo tienes que evaluar si realmente quieres es a largo plazo. Porque un cambio de vida, una mejora en una persona que no se va a suicidar, con el caso que tú te ponías, no es
he prevenido pero realmente le estoy reincorporando, está bien. Entonces, todas esas mediciones todavía no tenemos un consenso en cuanto a la metodología a utilizar, con lo cual, bueno, la definición de impacto como tal se logró el consenso en el 2016. O sea, prácticamente antes de ayer, sí. Entonces, claro, nos falta muchísimo. Y luego es verdad que tenemos mucha gente formada en contabilidad y ahora quieren que las Big Four se pongan a hacer medición de impacto también, pero si es que no saben. O sea, que falta muchísima formación en ese sentido, esperar a largo plazo, consensuar métricas. Claro, es casi un cambio de paradigma, con lo cual, claro, lo que a veces pensamos que es directamente transportable, ¿no?, del mundo corporativo al mundo del tercer sector no siempre es posible, porque implica un cambio de mirada, un cambio de perspectiva pues muy, muy relevante. Lo bueno es que se está avanzando mucho. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Entonces, estamos acabando, pero quería pediros una última reflexión por vuestra parte. Como os decíamos al principio, este es un programa en clave de consejo que está fundamentalmente enfocado para los socios y las socias del programa Consejeros de GECON, donde la mayor parte de las personas están en un proceso de transición, ¿no?, que quieren incorporarse al mundo del buen gobierno corporativo. Me gustaría que les compartierais una reflexión de por qué creéis que puede ser interesante o no. A lo mejor después de vuestra experiencia tenéis que decir no es interesante acercarse al mundo del tercer sector. ¿Qué les podéis decir? Pues mira, yo he aprendido una cosa estos días leyendo cosas relacionadas con esta charla. O sea, que te tengo que agradecer a ti el aprendizaje. No es muy sesudo, a lo mejor me consideráis un poco frívola por esto, pero fíjate que el participar en órganos de gobierno de entidades sin ánimo de lucro, al final también te permite, a la hora de gestionar tu propia carrera en el mundo de los consejos de administración, a aportar evidencias de que tienes experiencia en toma de decisiones colegiada, en los logros de la propia organización en cuyo órgano de gobierno has participado, hitos que has alcanzado. Esas evidencias yo creo que son muy interesantes para un headhunter a la hora de seleccionar a una persona que tiene esa experiencia demostrada y esos datos constatables en un órgano de gobierno, no de una entidad del tercer sector o una asociación, y que es muy valioso desde mi punto de vista para un órgano de gobierno. Muy buen punto. Sociedad. María. Yo diría exactamente lo mismo, pero es que además es muy gratificante. Es verdad. Porque estás empleando todo eso, aprendiendo un montón en todos estos ámbitos, a la vez que contribuyes a la causa de la fundación en la que estás como miembro del patronato, con lo cual yo creo que tiene las dos partes muy claras. Y no hemos hablado de redes de contactos, que también es un punto. Al final te da una visibilidad y una cantidad de relaciones profesionales inmensa. Y es un dato a tener muy en cuenta también. Coincido plenamente con este último diagnóstico. Yo, como miembro también de algún patronato y que también he tenido la oportunidad de presidir una asociación empresarial, desde luego coincido en que el aprendizaje es fantástico, la satisfacción, ¿no?, que te da el poder alinear tu propósito con el de la organización y desde luego la cantidad de personas que verdaderamente conoces. Así que bueno, pues animamos entonces a todas las personas que nos han escuchado hasta ahora a que bueno, reflexionen y piensen cómo pueden acercarse a este mundo, cómo pueden contribuir, desde luego partiendo siempre de lo que nos decía María antes, ¿no? Que hagamos una reflexión primero profunda de hasta qué punto el proyecto en el que nos queremos involucrar responde verdaderamente a algo que nos interesa, porque tenemos que ir con generosidad. Por cierto, con algo que tú, Cristina, me has repetido muchas veces cuando estabas al frente de la asociación, es no te preguntes tanto qué vas a sacar de la asociación, sino qué eres capaz tú de aportar, ¿no? Bueno, con esa mirada es fácil encontrar desde luego espacio en el mundo de las fundaciones o en el mundo de las asociaciones profesionales, y parece que ha quedado claro después de este debate que sirve para poner en valor una trayectoria de cara luego a otras oportunidades en el gobierno corporativo.
Pues ha sido un placer, María, Cristina. Igualmente. Ha sido una conversación muy, muy interesante y he aprendido mucho con vosotras, así que mil gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y a todas las personas que nos habéis seguido fieles a lo largo de estos 9 capítulos de esta primera temporada de En Clave de Consejo, pues daros las gracias. Os pido que sigáis muy atentos a las novedades, porque con suerte pues tendremos una segunda temporada. Veremos a ver. Mientras tanto, os animo a que os suscribáis en la plataforma que hayáis elegido para ver este capítulo y os mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.